porque eso es temporal. Necesitamos del avivamiento que produce Dios en nuestros corazones. Cuando se siente la presencia de Dios, como se está sintiendo en este lugar, uno tiene que doblegar todo lo que es uno para dejar que la presencia de Dios se mueva. ¿Por qué no levanta ahí sus manos un momento y le dice, Señor, aquí estoy? Aviva mi corazón, Señor. Aviva mi vida, Señor. Renuévame, Señor. Renueva todo lo que soy, Señor. Muévete en mi corazón, Señor. Siéntelo, que ahí está la presencia de Dios. Ahí está el poder de Dios moviéndose en tu vida y en mi vida. Oh, dale la gloria a Dios con tu corazón. Dile, Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Oh, ¿por qué no le da un aplauso al Señor en esta hora? Vamos a leer allí en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Creo tienen un lema, equipados para el servicio. Y en esta noche yo quiero entregarles el mensaje que da el apóstol Pablo a Timoteo, donde le dice que necesita equiparse de algo importante y es el esfuerzo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dando una alabanza al Señor, puede tomar asiento. Es el equipamiento que necesitamos en estos tiempos. Y el apóstol Pablo, ya adelantándose a lo que iba a venir en estos tiempos, le manda a Timoteo a que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta gracia salvadora que hoy nos tiene aquí, hermanos. Por eso, en este lema, equipados para el servicio, la gracia no puede faltar en el equipamiento de un cristiano. Es fundamental para que podamos permanecer en este camino. El tema de esta noche o el subtítulo que le he dado a este sermón es esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Y cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo este texto, me puse a reflexionar un poco en estas indicaciones que le da el apóstol a Timoteo. Es la manera de Pablo decirle a Timoteo que necesitaba esforzarse cada día más. Y en esta noche, mis hermanos, amigos que nos visitan, es necesario esforzarnos en la gracia. Y tal vez podamos entender en esta noche un poco qué es la gracia, pero yo quiero hablar de esta gracia de la manera como hoy la estamos tomando en este tiempo. Saben que cuando estaba pensando en este mensaje de hoy y el Señor me trajo este texto, yo pensaba dentro de mí, este es el mensaje. Y esta semana que estaba con el pastor Nelson, estábamos compartiendo una comida, él habló de lo que Dios había puesto en mi mente y dije, sí, este es el tema que el Señor quiere que lleven esta noche. Y mis hermanos, antes de continuar el desarrollo de este tema, podríamos recordar un poco, sé que lo sabemos, pero podríamos recordar qué es la gracia. La gracia es el regalo de Dios que no depende de las acciones humanas. Es un acto de amor unilateral por el que Dios llama a las almas hacia Él. La gracia es
el poder que fortalece a los creyentes para vivir según la voluntad de Dios. La gracia nos ayuda a vivir según la voluntad de Dios. El apóstol en Efesios capítulo 2, el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo inmerecido de Dios. Es lo que Dios ha entregado a este mundo para que podamos alcanzar la salvación. La salvación, la gracia es fundamental para la salvación. Permite la reconciliación con Dios mediante la fe en Jesucristo. Es lo que hace la gracia en la vida del hombre, reconciliarlo. Pero también el apóstol Pablo, aquí en Timoteo, continúa diciéndole que no solo es necesario que se esfuerce en la gracia, sino que dice: lo que has oído de mí, en el versículo 2 de este texto dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y me encanta esta otra recomendación que hace Timoteo en el versículo 4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que está en este camino se enreda en los negocios de este mundo. No podemos encontrar cristianos enredados en el mundo, sino militando en el camino del Señor, porque es un llamado de parte de Dios a seguir esta gracia que es suficiente. ¿Cuánto le dan un gloria a Dios en esta hora? Pero el apóstol Pablo continúa diciendo y dice: también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos que luchar, caminar este llamado que Dios nos ha hecho como el Señor lo manda. Es decir, como la palabra lo indica. No como yo pienso, como la palabra lo indica. ¿Cuánto le dan la alabanza a Dios en esta hora? Dice también, el apóstol Pablo le dice en el texto 6, y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Pablo le dice a Timoteo que es necesario el esfuerzo por parte del creyente. Y yo estoy convencido que un verdadero creyente que quiere llegar al final de la carrera tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse por la gracia. Por eso Pablo le dice: esfuérzate en la gracia. Es necesario esforzarnos en la gracia. Pero Pablo, entendiendo lo que iba a acontecer en los tiempos venideros, continúa recomendando y también continúa anunciando lo que ha de suceder. En el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, vamos a verlo allí. Dice el apóstol Pablo: también debes saber esto, que en los postreros días, en este tiempo, tendremos tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero no negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando usted lee este texto, pensaría que Pablo le está hablando al mundo, pero Pablo le está hablando a creyentes, a hombres dentro de la iglesia que se comportan peor que las personas que están en el mundo externo. Pablo está hablando a Timoteo y le está diciendo: ten cuidado de esos que están dentro de la iglesia.
que practican estas cosas. Pero en el versículo 9 de este texto dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Es decir, todas estas apariencias y todas estas mentiras saldrán a relucir en el tiempo. Es lo que hay dentro del pueblo de Dios. Y Pablo está exhortando y está diciendo a Timoteo, te encargo que hagas la labor de informar de lo que ha de acontecer y de lo que está aconteciendo en la iglesia primitiva y de lo que hoy estamos viviendo. Porque lo que Pablo está diciendo no es ajeno a lo que estamos viviendo hoy. En estos tiempos los indicadores expresan la manifestación de un comportamiento ajeno a la voluntad de Dios. En el título dije, esfuérzate en la gracia. Pero parece que en estos tiempos hemos tomado la gracia de una manera diferente. Parece que hemos tomado la gracia como algo que merecemos, sin valorarlo, sin entender lo que necesitamos es humillarnos delante de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta hora? Pablo no está diciendo vanagloréate de la gracia. Pablo no está diciendo sé ocioso, haz lo que quieras. Pablo está diciendo esfuérzate en la gracia. Pablo no está diciendo desprecia la gracia. Actúa como uno del mundo. Pablo está diciendo esfuérzate. Haz lo necesario para agarrar la gracia en tu vida y ponerla por obra como un verdadero creyente. Pareciera que los cristianos creyentes quisieran anular la gracia de Dios por los comportamientos contrarios llenos de rebelión. Pareciera que los cristianos de hoy, de antiguos y nuevos, quieren neutralizar la gracia en sus vidas. Quieren debilitar, anular, invalidar, inutilizar y revocar la gracia en sus vidas. Porque aunque la gracia está dada, estamos negándonos a recibirla. ¿Cómo nos estamos negando? Con el comportamiento, con las acciones diarias. Mis hermanos, si nos ponemos a ver lo que es la rebelión, el padre de la rebelión es Satanás. Así que si nosotros como cristianos estamos rebelados contra la palabra de Dios, nuestro padre es Satanás y no Cristo Jesús. El mismo Jesús lo dijo, vuestro padre, ¿quién es? Satanás. La rebelión es el indicador de que Satanás está actuando en la vida de un hombre. Y no puede ser que en los cristianos esté esta rebelión moviéndose, mis hermanos. Yo he venido a traer ese mensaje porque así Dios lo ha puesto en mi corazón. Esfuérzate en la gracia. No desprecies la gracia. No anules la gracia en tu vida. Porque aunque la gracia está dada, está en ti y en mí tomarla, mis hermanos. Quienes debemos abrir el corazón para recibir la gracia somos nosotros. Porque siempre estamos cuestionando lo que se hace en la iglesia. Porque siempre estamos en desacuerdo. Porque siempre estamos en oposición. Porque siempre estamos queriendo levantarnos. Porque siempre estamos queriendo llevar la contraria. Porque estamos siempre generando división. La rebelión de Satanás en la iglesia. Pero Pablo dice, esfuérzate en la gracia. Y quieren ver que esto viene desde el Antiguo Testamento,
¿Por qué no me pone ahí en Números capítulo 12, el versículo 1? Hermanos, la herramienta que Dios nos está dando de equiparnos, primero es entendernos lo que nosotros necesitamos, esforzarnos en la gracia. No podemos caer en rebelión, mis hermanos. No podemos caer en despreciar la gracia de Dios. Saben, a veces estos comportamientos que nombré ahora parecieran insignificantes, pero no hacen parte de la luz, hacen parte de la oscuridad. Miren lo que pasa en Números capítulo 12. El pueblo de Israel es llevado por parte de Dios a través del desierto y Moisés saca a todo el pueblo de Israel. Y ellos caminan con Dios, ven las maravillas de Dios, la obra de Dios moviéndose en sus vidas, pero siempre están cuestionando, siempre están rebelándose. Y la rebelión causa disgusto a Dios. Dice, voy a leerles en esta versión, dice desde el versículo 1, dice, Moisés había tomado por esposa a una, aquí dice a una egipcia, así que Miriam y Aarón, hermana de Moisés, y Aarón el sacerdote, empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Rebelión, oposición, levantamiento, división. Eso es de Satanás, mis hermanos. Eso es de Satanás. Y dice, decían, ¿acaso no habla el Señor con otro que sea con Moisés? A veces lo vemos. ¿Acaso solo le habla Dios al líder o al pastor? ¿Acaso no me habla a mí también? Oposición, mis hermanos. ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Y a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor les dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna, voy en el capítulo 5, en una columna, en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levante entre ustedes, yo hablaré en visiones y me revelo a él en sueño. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. El hombre de Dios que Dios ha puesto a liderar, que Dios ha puesto a direccionar, es el hombre de confianza de Dios. Se lo recalca el Señor a Miriam y Aarón. Es el hombre de confianza de Dios. Y dice, con él habló cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Así que el Señor les aclara a ellos que Moisés es un siervo de Dios. ¿Y saben qué dice el capítulo siguiente? Dice en el versículo 9, dice, entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa, es decir, lepra. A causa de la rebelión, de la murmuración que habían generado contra el hombre de Dios. Mis hermanos, en estos tiempos han aparecido lo que el apóstol Pablo tanto había advertido a Timoteo, una rebelión. Las ganas de hacer las cosas diferentes a como Dios ha mandado. Pero el Señor nos dice, esfuérzate en la gracia.
Busquemos la gracia del Señor. Busquemos encontrar una vida, un camino distinto en el Señor. Busquemos caminar de una manera diferente, no anulando lo que el Señor ha dejado para nuestra vida. Porque Dios ha venido a darnos gracia. Una gracia que es para todo aquel que reconoce que necesita de Dios. Hoy es el tiempo en el que el hombre necesita humillarse delante de Dios. Hoy es el tiempo en el que el hombre necesita poner un corazón transparente delante de Dios para vivir en este mundo con dominio propio, con amor, con respeto, porque es lo que manda Dios a la iglesia. ¿Por qué no me pone allí en Tito capítulo 2, el versículo 11 y 12? Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Ya. Porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, el segundo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay una recomendación de agarrarnos de la gracia de Dios y vivir de una manera distinta, mis hermanos. Es el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Vivir de una manera conforme a la palabra de Dios. Pablo sigue diciendo en Tito capítulo 4, en segunda, dice: te encargo delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el tiempo de hablar con una sana doctrina, de buscar un evangelio diferente, mis hermanos, de buscar un evangelio lleno de gracia, de la gracia de Dios. Denle un aplauso al Señor en esta hora. La gracia es un don, pero requiere una respuesta de cada individuo, de cada cristiano. La gracia es un regalo, pero es necesario la fe en Cristo para poder alcanzar la gracia. La gracia es el arrepentimiento, pero es importante que ese arrepentimiento sea verdadero y genuino. La gracia es la obediencia hacia Dios, pero necesitamos poner la obediencia en nuestra vida como parte fundamental, como pilar de nuestras vidas. Es esta gracia la que Dios nos ha encomendado a través del apóstol Pablo. Una gracia que ejerce en nuestras vidas para vivir un verdadero evangelio. Romanos 6:14, si me pueden poner allí en pantalla. Romanos 6:14 dice, la palabra dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado de los hombres externamente no puede enseñorearse en un cristiano. El pecado en este tiempo no puede enseñorearse porque nosotros somos hijos de Jesucristo. Hemos tomado participación en el reino celestial. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13? Con gracia, con agradecimiento, dando gracias a Dios que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos y nos ha sacado ¿de a dónde? De la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Estamos en el reino de Jesús. Amén.
Y ¿saben qué es lo más maravilloso? Que aunque Jesús dijo que el mundo está bajo el maligno, nosotros metidos en su gracia estamos aislados del maligno. Dele un aplauso al Señor. ¿No le parece extraordinario que aunque nos movamos en medio del mal, el Señor nos guarde en su gracia y no estemos expuestos a la maldad del hombre? Pero ¿saben qué es lo triste, hermanos? Que abrimos la puerta para salirnos de la gracia de Dios y anular la gracia de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, mi abuelo decía, cuando uno iba en contra de la palabra de Dios, decía, en mi país usan ese término, dice, téngase fino. Porque cuando te sales de la gracia de Dios, te zarandea Satanás. Agárrese fuerte, porque cuando te sales de la gracia de Dios, te zarandea Satanás. Y no sabes lo bajo que cae el hombre cuando Satanás te zarandea. Mire, en mi país, yo recuerdo que mi madre pues, ha sido cristiana desde su nacimiento, desde su niñez y mis abuelos. Y recuerdo que en la iglesia que estaba en proceso de crecimiento, bueno, hace muchos años, yo recuerdo que había un ministro del Señor y recuerdo que el ministro, eh, había unos fondos y el ministro tuvo que tomar de los fondos para suplir algo de la iglesia. Pero saben algo, lo más impresionante es que los diáconos que estaban allí se fueron en contra del ministro. Le dijeron, pero usted no puede tomar de esto, usted es un descarado. Bueno, hicieron llorar tanto al pastor. Fueron contra él y lo trataron como lo peor, mis hermanos. Y cuando yo escuchaba esa historia me lleva a Moisés. Cuando Moisés sacó al pueblo del desierto, dejó su vida para dedicarla a Dios y el pueblo estaba rebelde, atacándole, diciéndole que solo a él no le hablaba Dios, en contra de Moisés. Lo hicieron llevar a tal extremo, a tal ira, que ni siquiera pudo entrar a la tierra de Canaán. A causa de la ira que causó el pueblo de Dios, pueblo rebelde, salidos de la gracia de Dios. Saben, hermanos, hicieron tanto sufrir al pastor. En fin, el pastor solucionó el tema, pagó el dinero y bueno, se quedó el tema así, pero hermanos, lo que le sucedió a los diáconos que se fueron en rebelión. Ay, mis hermanos. Uno de los hermanos cayó en fornicación. Se salió de la iglesia, muchos años fuera de la iglesia. Ahora va, después de como 30 años, y aún no se ha firmado. Y van 30 años, rebelión. Una de las hermanas que estaba ahí, si mal no lo pienso y recuerdo, su hijo murió ahogado. Su hija ahora se salió de la iglesia. Y uno dice, ¿pero qué pasó? La rebelión, mis hermanos. Acuérdese que la palabra dice que el Señor perdona, pero hay consecuencias. Cuando uno comete situaciones, hay consecuencias. Cuando uno va en contra de lo que Dios habla, hay consecuencias. Por eso no podemos salirnos de la gracia de Dios. Por eso tenemos que estar sumergidos en la gracia, viviendo en amor, en comunión. ¿Qué dice la palabra? El pastor hablaba de que estamos en Pentecostés. Pero para que llegue el Pentecostés, para que el avivamiento no sea de los hombres, tenemos que estar unánimes juntos. No juntos y divididos. Unánimes juntos. Queremos ver la gracia de Dios en mi vida, en mi casa, unánimes juntos. Solo en mi pensar, no en la iglesia, en mi casa,
en todo lo que hago, con un buen pensamiento, con ganas de ayudar, no de hundir, con ganas de levantar, de empujar al hermano, de ayudar al ministro, de ayudar al líder. Esos unánimes juntos, para estar agarrados de la gracia de Dios y no estar en pecado. Y cristianos, pero perdidos en el mundo. Dentro de la iglesia, pero pecando más que en el mundo. Unánimes juntos, tomando la gracia del Señor en nuestras vidas. Mis hermanos, necesitamos agarrarnos de la gracia. Y sabe, la palabra de Dios dice que para que un testimonio sea verdadero, deben haber 2 o 3 textos en la Biblia que lo confirmen. Búsquese ahí en 2 capítulo 5. 1 capítulo 5, perdón. Estoy tratando de resumir un poco. Porque es que la rebelión no se vio solo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también dice, y mire lo que lo que el Señor pone en mi corazón dentro de la iglesia, mis hermanos. No estoy hablando de fuera, porque los de fuera nada tienen que ver. La revelación está para nosotros, los que estamos en la iglesia. La iluminación, el comportamiento, el entendimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros tenemos la mente ¿de qué? De Cristo. Y si nos comportamos como el hombre de afuera, ¿esa es la mente de Cristo? ¿Ve en algún momento en la palabra de Dios a Cristo comportándose como las personas de afuera? Cuando le agredían, ¿se comportaba Cristo como los agresores? Cuando le atacaban, ¿Cristo también atacaba? ¿O no decía poner qué? ¿Y entonces por qué estamos atacando? ¿Por qué estamos en contra de lo que Dios ha establecido? Mire lo que encomienda Pablo en 1 Corintios 5, dentro de la iglesia. No estoy hablando afuera, dentro. El versículo 9. Os escribo por carta que no os juntéis con hermanos fornicarios. No os juntéis. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Ahí Pablo no les está hablando de las personas de afuera. Está hablando que con los de afuera, pues ellos son así. Pero los de adentro, mire lo que dice Pablo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose cristiano o hermano, en el versículo 11. Versículo 11, por favor. 1 Corintios 5. Más lean ustedes para que miren que no son mis palabras. Más os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Que llamándose cristiano, que está en la iglesia, que viene a la iglesia, sea que fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aunque ni comáis con él. ¿Por qué? Porque ya tiene entendimiento, porque se supone que ya hay una iluminación de Dios y se está comportando como alguien peor que del mundo. No es así, hermanos. Por favor, agárrate de la gracia y no permitas que lo del mundo llegue a tu vida. Solo agárrate de la gracia y no permites que todas estas artimañas de Satanás lleguen a tu vida o a tu familia, porque eso no es lo que quiere Dios. Definitivamente no es lo que busca Dios de un hombre. Definitivamente lo que Dios quiere es la comunión del hombre con Cristo.
Definitivamente lo que Dios quiere es un corazón sincero, un corazón dado a ayudar, un corazón lleno de entendimiento. Necesitamos, hermanos, cambiar nuestra manera de pensar. Miren, hermanos, Pablo dice, no, es en Hebreos, lo dice Lucas, dice, no os conforméis a este mundo, sino que renovaos por el entendimiento. Renuévate cada día en la gracia de Cristo. Si en algún momento llega un pensamiento que quiera ir en contra de Dios, dile no. Yo tengo el poder de Dios en mi vida, la mente de Cristo en mi vida. He venido para servir, para estar en servicio, en humildad, en mansedumbre, en amor, en unanimidad. Yo he venido para ser diferente. No puede haber división dentro de la iglesia. No puede haber rebelión dentro de la iglesia. Lo que tiene que haber es amor, verdad y sinceridad. Oh Señor, necesitamos de ti. Pablo en Efesios 1:18. A mí me encanta este texto. Vea, hoy lo medité todo el día. Y yo decía, Señor, llénanos de tu gracia. De verdad que en estos tiempos necesitamos meternos en tu gracia. En el capítulo 1, versículo 18 de Efesios, me gustó como lo dice esta versión. Dice, desde el versículo 17 dice Pablo, dice, pido que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Hermanos, los que nos debe interesar en este tiempo es conocer a Cristo más. Yo he venido hace algunos meses diciéndole, Señor, dame conocimiento en el entendimiento tuyo. A mí no me dé experiencia, Señor, no. A mí no me dé solamente un cargo, o no me dé solamente posición, o soberbia, o decir es que yo me lo sé todo, no. A mí deme conocimiento en el entendimiento tuyo, Señor. ¿Y sabe qué llega a decir Pablo cuando llega a este pensamiento? Dice, todo lo he estimado por basura. Todo lo que para mí era ganancia, la carrera, la trayectoria, el tiempo del evangelio, para mí es basura. Pero ¿saben por qué? Para llegar al entendimiento, al conocimiento de Cristo. Porque entre más sabemos, entre más años llevamos, más altivos nos ponemos. Entre más conocemos, entre más estamos, más elevados nos queremos. Pero Pablo dice, necesitamos bajarnos. Necesitamos dejar títulos, dinero, sabiduría, trayectoria para alcanzar el conocimiento de Dios. Oh Señor. Sigue Pablo aquí en Efesios, dice que les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también, miren hermanos, pongan cuidado, este texto está en el versículo 18. Ahí lo dice de una forma diferente, pero quiero leerlo acá porque es que explica muy bien lo que está operando en el cristiano. Mire lo que está operando en el hombre o la mujer de Dios. Mire, dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado,
¿Cuál es la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Hay un poder que está operando en el cristiano. ¿Y saben algo? En el versículo 20 dice: este poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Es decir, Pablo está diciendo que el poder que levantó a Cristo está con el cristiano. Que el poder que levantó a Cristo está con nosotros. ¿Y cuál poder que levantó a Cristo nos levanta a nosotros? ¿Cuál poder que su gracia está con nosotros y ha sido dada? Todo aquel que quiera tomar la gracia de Dios y ejercer ese poder en su vida, tómela. Levántese y dígale: Señor, quiero tomar de ese poder que está dado para nosotros. Este poder levantó a Cristo y lo levantó por encima de todo. Y este poder ejerce sobre nuestras vidas. Es decir, es un poder que nos da autoridad. ¿Saben por qué Pablo dice esto? Porque la única manera, ya estoy terminando, mis hermanos, porque la única manera de seguir en este evangelio con un pensamiento diferente es tomando de este poder. Pablo lo entendió, fue una iluminación de parte de Dios hacia Pablo. ¿Saben por qué lo digo? Porque en Colosenses 1:19 dice, desde el 10, 1:10 dice, desde el 9, perdón. Colosenses 1:9, ya con eso termino, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Hermanos, para terminar esta carrera necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. El que quiera terminar la carrera de Cristo necesita entender la voluntad de Dios. Necesita entender qué quiere Dios de tu vida. Amén. Yo todos los días le pregunto a Dios: Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, dime qué quieres de mí. Y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. El Señor le está diciendo al hombre de este tiempo: necesitamos andar como es digno del Señor. Necesitamos andar como es digno del Señor. ¿Agradándole en qué? ¿En una cosa? No. En todo. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Agradándole en todo. Llevando fruto en qué? En una parte. En toda buena obra. Y creciendo en qué? En el conocimiento de Dios. Versículo 11. Fortalecidos, hay un poder que Pablo lo entendió. El poder de Cristo ejerciendo en su vida. Y dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia. Esa potencia es dunamis. Es una palabra griega que también se utiliza para dinamita. Poder, conforme a la potencia, el poder de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y en el versículo 29 de ese texto dice, Pablo entendiendo el poder que ejerce en él, para lo cual trabajo. Pablo trabaja luchando según la potencia de él. También utiliza esta palabra griega, dunamis, dinamita. Según la dinamita, la potencia, que es el Espíritu de Dios ejerciendo en su vida, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice que hay una potencia que actúa poderosamente en él para agarrarse de la gracia de Dios,
¿Por qué no se levanta en esta hora? Oh, yo no sé si usted quiere seguir pensando en que hasta ahí llegó el poder de Dios, o quiere seguir avanzando y diciéndole, Señor, que esta potencia, la que Pablo entendió, se ejerza en mi vida para vivir conforme a tu voluntad. Mis hermanos, es hora de ser una iglesia renovada en Cristo. Una iglesia que se mueva con poder, con potencia. Queremos avivamiento de Dios, pues dejemos que la potencia de Dios viva en nuestras vidas. Yo hace unos días le estoy pidiendo al Señor, Señor, necesito avivamiento en mi vida y en mi familia. Señor, necesitamos avivamiento en la iglesia. Hasta el salmista lo entendió. ¿Sabe qué dijo el salmista en el Salmo 101:2? Entenderé, comprenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Si la potencia de Dios no viene a mi vida, es difícil entender la integridad en Dios. Oh, yo necesito pedirle que la potencia venga a mi vida. Pero necesitamos ubicarnos en la voluntad de Dios. Mis hermanos, cierre los ojos y abra sus manos en esta hora y dígale, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Señor, yo quiero que tu poder se ejerza en mi vida. Señor, yo quiero andar en integridad. La manera, Señor, de buscar tu rostro como tú quieres, Señor. Oh, yo no puedo andar delante del Señor firme si no se acerca a mí el Señor. Pero necesitamos andar en obras agradables a Dios. Necesitamos movernos en Cristo. Dile, Señor, necesito de ti, Señor. La potencia de tu amor y de tu gracia. Fortalecido en tu gracia.